Para entender un poco el modelo de Keynes, tenemos que saber en qué se basa el keynesianismo. Se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, inversión y el empleo. Conceptos clave para entender a Keynes. Existe un listado de ciertos conceptos para poder entender el modelo keynesiano, y en este video los vamos a analizar a detalle. Número 1. Crisis económica. 2. La inversión. 3. El desempleo. 4. Consumo. 5. Intervencionismo. 6. Demanda agregada. Y por último, el gasto público. Número 1. Crisis económica. Una crisis económica es un punto intermedio entre una recesión y una depresión económica. Para Keynes, las crisis surgen cuando los inversionistas bajan su nivel de inversión, lo cual lleva a un aumento en la tasa de desempleo. La inversión. Para Keynes, las crisis aumentan cuando los inversionistas bajan su nivel de inversión, lo cual también conlleva a un aumento en el desempleo. Y como ya sabemos, sin ingresos, los individuos no consumen. Concepto número 3. El desempleo. Este factor es el principal riesgo de una crisis. Keynes señala que la principal causa del desempleo no se encuentra en la oferta de trabajo, sino en el mercado de bienes y servicios. Esto se debe a que la cantidad de trabajadores que las empresas están dispuestas a contratar está en función a la cantidad de bienes y servicios que esperan producir. Cuando la demanda no es suficiente, las empresas prescinden de trabajadores, generando así aumento en la tasa de desempleo. Número 4. El consumo. Es de suma importancia que exista un consumo por parte de la sociedad para que no se estanque la economía y así no aumente la crisis. Pero claro, esto dependerá de los ingresos de cada individuo, por lo que Keynes busca incentivar el consumo de distintas maneras. Una de ellas, y el ejemplo más claro, es con la reducción de impuestos de bienes o servicios. Intervencionismo. El intervencionismo nos dice que el Estado debe de participar en incentivar el consumo de sus pobladores. Keynes creía que la principal causa de las crisis es la baja demanda, derivada de las bajas expectativas de los consumidores. Demanda agregada. La demanda agregada es la cantidad total de bienes y servicios que adquieren los componentes de una economía durante un determinado periodo de tiempo y dado un determinado nivel de precios. Keynes nos dice que habría que estimular la demanda agregada, ya que con ello se aumentaría la producción de las empresas y se crearía el empleo. A su vez, el incremento de la demanda provocaría una subida de precios, reduciendo así la deflación existente. Número 7. El gasto público es esencial para salir de las crisis según sus postulados y para ello se debe recurrir al endeudamiento. Desde la perspectiva de Keynes, la política fiscal no puede ni debe permanecer estática a lo largo del ciclo económico, y menos durante una recesión o crisis económica. Esto quiere decir que los gobiernos deberán invertir, por ejemplo, en obras públicas, aunque este genere endeudamiento. De esta manera, se podría recuperar eficazmente de una crisis económica. Como todos sabemos, estamos en medio de una crisis tanto económica como de salud. Hablamos de esta pandemia provocada por el COVID-19 y que ha dejado grandes consecuencias económicas a nivel global, donde si bien muchos países ya han logrado estabilizarse, muchos otros aún no. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró emergencia sanitaria y comunicó que la población de los estados debía ser puesta en confinamiento. A consecuencia de ello, muchas familias redujeron su nivel de consumo. La economía se estancó por un periodo prolongado, lo cual trajo consecuencias, como por ejemplo, las empresas redujeron su producción, sus ingresos disminuyeron, aumentó el desempleo, ya que las empresas no tenían capacidad para seguir ofreciendo un salario. Y como se mencionó antes, en este ejemplo podemos encontrar muchos factores clave que fueron estudiados por Keynes y plasmados en su modelo económico. ¿Qué hicieron los países para contrarrestar esta crisis? Ante esta situación, diferentes gobiernos optaron por recurrir a la teoría keynesiana. Un claro ejemplo de adaptación del pensamiento de Keynes fue el continente europeo. Distintos países tomaron medidas tales como evitar aumentar la tasa de desocupación, pues esto, como mencionamos, afectaría más a la economía. Hubo una intervención por parte de los estados para incentivar la demanda de los ciudadanos, bajando la tasa de impuestos de ciertos bienes y servicios, para que así las familias pudieran gastar con sus ingresos. También se aumentó el gasto público, en algunos países, con la creación de obras públicas como hospitales para atender a pacientes COVID. Esto no hace más que reconocer que las políticas keynesianas son clave para revertir la situación económica generada por esta pandemia. Así que, en momentos de crisis, ya sabes a quién llamar.